que nosotros vamos a ver, al igual que los quistes que son de origen odontogénico, en este caso van a ser neoplasias que se van a originar a partir de la proliferación de células o de remanentes de tejidos que van quedando incluidos dentro de los maxilares y que son tejidos y células que dan lugar a la formación de dientes, es decir, todos aquellos remanentes del aparato odontogénico que da lugar a la formación de elementos dentarios. El porcentaje que incluyen es aproximadamente menos del 1% de todos los tumores de la región oral y todos son considerados en su gran mayoría, les diría que el 99% de todos estos tumores son considerados tumores benignos, básicamente considerados tumores benignos por la histología, es decir, que no hay células atípicas, a eso se refiere con que sean tumores benignos. De todas maneras, en su mayoría son llamados tumores fronterizos o borderline. ¿Alguna vez escucharon ese término, fronterizo o borderline? No, profe. No, profe. ¿Nunca No. escucharon ese término? Borderline sí. Borderline sí, puede ser. Pero fronterizos no. No. Lo nombró la jefa de cátedra, creo que era un teórico. Ah, bien, bien. Cuando hablamos de, esperen que estoy buscando una opción de puntero, así puedo escribir. Ay, se me va. Ahí está. Ahí estamos. Tumores fronterizos o borderline se refieren al mismo tipo de tumores, son aquellos tumores que en la histología son benignos, es decir, no hay células atípicas, por ende, en su mayoría tampoco tienen la posibilidad de dar metástasis, pero son muy agresivos localmente. Y al ser muy agresivos localmente destruyen todo el tejido en donde asientan. Entonces, por más que tengan realmente una histología sin atipías celulares o sin células atípicas y sin la capacidad de dar metástasis, son tumores que en el lugar en donde asientan destruyen todo a su alrededor. Entonces, bueno, si bien son benignos, menos mal que no hay células atípicas, pero son realmente muy agresivos en donde asientan. Y sumado a esto suelen ser tumores que tienen una tasa de recidiva muy alta. Entonces, si no se hace una buena extirpación quirúrgica con un margen de seguridad importante, rápidamente pueden volver a formarse. Y muchos de estos tumores, si se extirpan y vuelven a formarse, se extirpan y vuelven a recidivar, a veces en la segunda o tercera recidiva pueden recidivar directamente como una neoplasia maligna. Algo que dentro de todos estos tumores odontogénicos ya de por sí son muchísimo más raras. E imagínense que si los tumores benignos son considerados fronterizos o borderline porque destruyen todo a su alrededor, dense una idea cuando recidivan y recidivan como tumores malignos, con células atípicas o con capacidad de producir metástasis a pulmón, a hueso, a hígado. De todas maneras, si todos los tumores odontogénicos se consideran más o menos el 1% de todos los tumores de la región oral, el 99% de este 1% corresponde a tumores benignos, o sea que los malignos corresponden a aproximadamente un 1% de este 1% que estamos viendo acá de los tumores odontogénicos, o sea, son tumores raros. Ahora, cuando aparecen, son realmente muy destructivos, muy malignos y comprometen la vida del paciente de una manera muy importante. Acá van a tener la clasificación de la OMS. Cada vez que se vean clasificaciones de distintas patologías, es muy importante tener en cuenta cuál es la última clasificación para no entrar en una clasificación que está obsoleta. A veces en las clasificaciones nuevas se cambian de localización a algunos de los tumores o aparecen tumores nuevos. La clasificación anterior a esta, que es la del 2017, es la clasificación del 2005, y en la clasificación del 2005 hay tumores que acá no estaban presentes. Y lo que ustedes vieron como queratoquiste odontogénico en la clase pasada, antes estaba incluida en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2005 como tumor odontogénico queratoquístico. Ese tumor odontogénico queratoquístico o el quiste o queratoquiste odontogénico fue y vino de la clasificación, les diría que más de una vez. La clasificación que tenemos acá presente comienza con los malignos, en donde están los carcinomas odontogénicos, y dentro de los carcinomas odontogénicos se encuentra el carcinoma meloblástico, el carcinoma intraóseo primario, el carcinoma odontogénico esclerosante, el carcinoma odontogénico de células claras y el carcinoma odontogénico de células fantasmas. Tengan en cuenta dentro de los nombres
y la nomenclatura de cada uno de estos tumores, que si hablamos de algo que comienza con el nombre de carcinoma, el componente maligno es el componente epitelial. ¿Se entiende, no? Igual que como veíamos antes. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Después tenemos carcinosarcomas odontogénicos. Quiere decir que si el nombre es carcinosarcoma, tanto el componente epitelial como el componente mesenquimático o conjuntivo son los que presentan células atípicas, ¿sí? Y después tenemos los sarcomas odontogénicos, que quiere decir que el componente mesenquimático o el componente conjuntivo es el que presenta las células atípicas. Todo esto tienen el nombre odontogénico, quiere decir que ese mesénquima que se presenta en los sarcomas o el epitelio que se presenta en los carcinomas es de origen odontogénico, ya sea de la vaina epitelial de Herwig o a veces los que provienen de la papila dental que van a dar lugar después a la formación del órgano dentino pulpar, ¿sí? Por eso es muy importante aquí que ustedes sepan muy bien lo que es la embriogénesis y cómo es la formación de los elementos dentarios, de dónde proviene la formación del esmalte, cómo es, de dónde proviene la formación del órgano dentino pulpar, para tener idea también de dónde provienen esas células y cuándo realmente esto tiene un origen odontogénico y cuándo simplemente es de origen mesenquimático, ¿sí? Dentro de la clasificación de los tumores benignos, que obviamente la lista es muchísimo más amplia, vamos a tener una división bastante sencilla. Tenemos tumores odontogénicos benignos de origen epitelial, es decir, aquellos que van a derivar de los restos epiteliales de Malacés, de los restos epiteliales de Serres, de la vaina de Herwig, es decir, que son solamente de origen ectodérmico. Después vamos a tener aquellos tumores odontogénicos que son de origen mixto, es decir, aquellos que provienen de epitelio y de mesénquima, de lo que va a dar lugar al esmalte y de lo que va a dar lugar a la dentina y a la pulpa. Y después tenemos aquellos tumores odontogénicos que son exclusivamente de origen mesenquimático, es decir, que provienen de restos que quedan de la papila dental. ¿Sí? O sea que la clasificación esta, independientemente que quizás no sea la que más me gusta, es una clasificación bastante sencilla para entender. Carcinomas odontogénicos, epitelio atípico. Carcinosarcomas odontogénicos, epitelio conjuntivo atípico. Sarcomas odontogénicos, conjuntivo atípico. Y después la clasificación de los benignos, los de origen epitelial, solamente ectodérmico, los de origen mixto, es decir, epitelial y conjuntivo o epitelial y mesenquimático, y aquellos que son solamente mesenquimáticos que provienen de restos de la papila dental. Es bastante sencillo de entender. Después hay que ubicar a cada uno dentro de la clasificación, ¿no? Bueno, eso hay que aprenderlo. Vamos a comenzar, en vez de con los malignos, como los dividió la OMS, vamos a empezar con los benignos, que son los que corresponden al 99% de los tumores, teniendo en cuenta este 1% que abarcan dentro de los tumores de la cavidad bucal. Dentro de estos benignos vamos a tener ameloblastomas, y dentro de los ameloblastomas de tipo uniquístico, ameloblastomas extraóseos o periféricos, es decir, los que crecen hacia afuera, y el ameloblastoma que es metastatizante. Y después tenemos el tumor odontogénico escamoso, el tumor odontogénico epitelial calcificante, también lo pueden encontrar con el nombre de TOEC o tumor de Pinborg, y el tumor odontogénico adenomatoide. Estos tumores que tenemos acá, estos 7 tumores que tenemos acá, todos se originan de restos epiteliales. Restos epiteliales que provienen de la vaina de Herwig, restos epiteliales de Malacés, restos epiteliales de Serres, o todos aquellos restos epiteliales que quedan incluidos dentro de los maxilares en el momento de la formación de los elementos dentarios y que por alguna causa inductiva, que en la mayoría de los casos no se sabe, por eso son tumores, comienzan a crecer y una vez que crecen dan lugar a tumores odontogénicos o bien son el revestimiento de quistes odontogénicos. Vamos a comenzar con el ameloblastoma. El ameloblastoma, si bien es el que normalmente más suena al oído como tumor odontogénico, no es el más frecuente dentro de la casuística que tenemos nosotros en América Latina y Centroamérica, digamos. Dentro de los tumores odontogénicos, la casuística para nosotros, los tumores más frecuentes son los odontomas, compuestos o complejos, es decir, de origen mixto. En segundo lugar, pueden seguir los ameloblastomas o a veces, en primer lugar, en otros países,
o en otros continentes, como por ejemplo Asia y Europa, pueden ser dentro de la casuística los que se encuentran en el primer lugar. No es lo que ocurre con nosotros. El ameloblastoma es una neoplasia localmente invasiva, muy invasiva, de crecimiento lento y de una recurrencia muy grande, es decir, tiene una recidiva muy importante. Es un tumor en el cual hay que tener un diagnóstico muy certero previo a la extirpación quirúrgica para realizar la técnica correcta. Acá es muy importante tener el diagnóstico para determinar cuál va a ser el tratamiento, es decir, cuál va a ser la técnica quirúrgica a utilizar. Es decisivo el tipo histológico de ameloblastoma que vamos a tener. Generalmente se presenta en un rango etario que es amplio, entre los 30 y los 60 años, y el lugar de predilección, en la mayoría de los casos, es el sector posterior de la mandíbula. Sector posterior de la mandíbula relacionado con los molares, miren, lo vemos acá, y a veces puede abarcar hasta la rama ascendente del maxilar. Puede estar asociado a un elemento dentario retenido o no, en la mayoría de los casos está, y es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino. Tienen una imagen histológica muy clara, son tumores que estamos viendo que son de tipo intraóseo, es decir, que todos estos tumores intraóseos van a dar una imagen radiográfica característica. Dentro de esto que vemos aquí, en esta imagen radiográfica, tiene una imagen que se denomina multilocular, es radiolúcida obviamente porque es destructivo de tejido óseo, y tienen esta imagen multilocular que si nosotros la vemos acá, dicen que se asemeja a pompas de jabón. Obviamente, como les digo siempre, hay que tener imaginación para que uno lo vea similar a pompas de jabón, y esta imagen multilocular es la que da cada una de estas, que yo voy a marcar acá, que se denominan geodas, en el ameloblastoma en particular. Cada uno de estos locus, o estos espacios que aparecen y que se asemejan a las pompas de jabón, se denominan geodas o se denominan locus, y es la forma de crecimiento del ameloblastoma y es lo que produce esta imagen multilocular, una imagen de múltiples locus o de muchas zonas radiolúcidas con este aspecto. Fíjense lo destructivo que resulta en este ameloblastoma que nosotros vemos acá. En este particularmente llega hasta casi el agujero mentoniano, abarca el ángulo de la mandíbula y sube por la rama ascendente, y si prestan un poquito de atención, yo les voy a agrandar la pantalla para que ustedes lo vean, fíjense, llega prácticamente hasta el cóndilo y la apófisis coronoide. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. O sea que estamos hablando de un tumor que es extremadamente destructivo. Y acá hay algo muy importante que quiero que lo tengan en cuenta y que sirve muchas veces de ayuda en el diagnóstico radiográfico. Y es lo que ocurre con el crecimiento del tumor en relación con las piezas dentarias. La mayoría de los tumores odontogénicos en relación con zonas dentadas o con lugares en donde tenemos elementos dentarios producen esto que vemos en esta radiografía, que yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, que es esto así. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Sí. Esto se llama reabsorción radicular en forma de pico de flauta. El nombre de reabsorción radicular en forma de pico de flauta lo van a encontrar en la bibliografía con el nombre de acrorizoclasia. Así, acro, sin H. Acrorizoclasia. Reabsorción radicular en forma de pico de flauta. Algo que solamente ocurre con los tumores odontogénicos, ¿sí? El término rizoclasia sí lo tienen, Profe, ¿verdad? perdón, ¿puede repetir el nombre? Acrorizoclasia. Es lo que escribí acá. Gracias. Perdón, está cerrada la puerta. Pensé que estaba abierta. Están arreglando la vereda de la puerta de mi casa. Ustedes quizás no lo escuchan al ruido, pero yo sí lo escucho y es bastante molesto. Acrorizoclasia. ¿El término rizoclasia lo tienen? Es que se encuentra en la raíz. Claro, en realidad, cuando hablábamos Es por de... la formación. ¿Se acuerdan cuando Viene de hablamos la de formación de la raíz? Sí. Es rizogénesis. El Sí. prefijo rizo con Z quiere decir raíz. Si hablamos de rizogénesis, es formación de la raíz. Y dentro de la formación de la raíz tenemos el término que ustedes vieron en cicatrización también y en anomalías dentarias, que es apexogénesis.
el prefijo apexo hace relación al ápice. O sea que apexogénesis es formación del ápice. Y si hablamos de rizoclasia, el prefijo rizo hace referencia a raíz, clasia hace referencia a la ruptura, la lisis, es decir, rizoclasia es la reabsorción de la raíz. La rizoclasia puede ser fisiológica cuando es la que ocurre en los elementos que se están por exfoliar, los que son temporarios, o puede ser una reabsorción patológica, que es la que vimos en distintas circunstancias en las lesiones dentarias adquiridas, en las patologías periapicales, y en este caso, relacionado con los tumores odontogénicos, el término es acrorizoclasia, es decir, reabsorción radicular en forma de pico de flauta, que es así, o a veces puede no ser así como escalonadita, como la ven acá, sino que es así. Pero siempre es de esta manera, una reabsorción radicular en forma de pico de flauta. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando en el práctico anterior vimos quistes, y yo les remarqué cómo la imagen quística festoneaba las raíces de los elementos dentarios sin involucrarlas. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque en este caso nosotros estamos viendo una imagen radiográfica que tiene múltiples geodas, es decir, que tiene una imagen multilocular, pero no siempre tienen una imagen multilocular. Y si la imagen es unilocular, uno podría confundirse desde un primer momento con un quiste. Entonces, un punto importante que orienta el diagnóstico es la relación de esa imagen radiolúcida con las raíces de los elementos dentarios. Si las raíces de los elementos dentarios están festoneadas y no están involucradas con esa imagen radiolúcida importante que nosotros estamos viendo en la radiografía, probablemente se trate de un quiste. Ahora, si nosotros estamos viendo que las raíces de esos elementos involucrados presentan algún tipo de reabsorción radicular diferente a la que uno vería en cualquier otro caso de reabsorción patológica, sino que tiene esta morfología que nosotros estamos viendo acá, es muy probable que se trate de un tumor odontogénico y no de un quiste. Y sin duda, no solamente el tratamiento, sino el pronóstico es absolutamente diferente, por esto que vengo hablando desde el primer momento, la agresividad local. La agresividad local acá es tremenda. ¿A qué me refiero con esto para que ustedes puedan entender? Una vez que uno tiene el diagnóstico de un ameloblastoma y que tiene el diagnóstico que generalmente uno lo va a hacer por una biopsia por punción o bien por una biopsia por incisión, ¿no? Imagínense que sacará un pedacito del tejido que encuentre acá o trataré de aspirar si hay líquido en ese interior. Y una vez que uno tiene el diagnóstico de ameloblastoma, y de acuerdo a las características histológicas que tenga este ameloblastoma, es decir, al tipo en particular que tengamos, se va a plantear el tratamiento. Cuando hablamos de este ameloblastoma, que nosotros lo vemos ahora con este nombre solito y que ustedes quizás en la bibliografía vieja lo pueden encontrar con el nombre de ameloblastoma sólido o ameloblastoma multiquístico, que eran los nombres que tenían en la clasificación anterior, el tratamiento para esto es una hemimandibulectomía. ¿Qué quiere decir hemimandibulectomía? Hemi quiere decir la mitad. Mandibulectomía quiere decir resección de la mitad de la mandíbula. O sea que el tratamiento para este ameloblastoma es la eliminación de la mitad de la mandíbula. ¿Estamos entendiendo la gravedad del tratamiento que significa este tipo de tumor, verdad? Sí, profe. Sí, Que de profe. acuerdo hasta dónde llegue, será necesario llegar hasta la apófisis coronoides y el cóndilo, o no. Obviamente que después hay que hacer una reconstrucción de alguna manera, ¿no? Porque uno no va a sacar la mitad de la mandíbula y va a dejar la otra mitad suelta. Pero el tratamiento que requiere es un tratamiento radical. ¿Qué quiere decir un tratamiento radical? La eliminación de esto que abarque una gran cantidad de tejido. Y esto tiene que ver también con la tasa de recidiva, son tumores altamente recidivantes. Una celulita que quedó dando vuelta, el tumor recidiva en relativamente poco tiempo. Es decir, que cuando tenemos el diagnóstico histopatológico de ameloblastoma, el tratamiento que se plantea es una hemimandibulectomía o resección de la mitad de la mandíbula, con todo lo que eso implica. O sea que para planear el tratamiento es necesario tener primero el diagnóstico histopatológico. ¿Cómo se presenta en la microscopía del ameloblastoma? Generalmente tienen dos formas típicas de morfología en las cuales se ubican las células que predominan en el ameloblastoma, ¿sí? Nosotros vamos a tener un grupo celular, esta foto que muestro acá ustedes no la tienen, yo se las muestro
¿No le tienen, verdad o sí? A ver, profe, ya me fijo. Me parece que sí, yo la cambié de las fotos del teórico. Sí, sí la tienen. Así que si la tienen, la agarran para marcar. No, profe, no está. No, ¿En la guía tampoco la tienen? ¿Tienen No. una similar, si no? De patrón. Hay una personal, similar, me parece. Hay una similar en la guía, ahí la estoy Sí. buscando yo también. Sí, hay una similar en la guía. Bueno, no hay problema. De todas formas, hay una similar. De todas formas, vamos a ver dos tipos celulares básicos. Un grupo de células, que son estas que yo estoy marcando acá, corresponden a células cilíndricas, columnares, altas. Una sola hilera de células que son cilíndricas altas columnares, que se asemejan a preameloblastos. Son estas. ¿Las ven? ¿Sí? Sí. Son células que tienen en particular núcleos hipercromáticos, ¿los ven? Núcleos bien teñidos, núcleos hipercromáticos y que son células que tienen la polaridad invertida. ¿Entienden lo que es la polaridad invertida en la célula? Sí, ¿A qué profe. se refiere? Sí. era que las organelas en el La- citoplasma la- estaban como desorganizadas. Bueno, se refiere a eso, la distribución espacial de las organelas dentro de la célula. Generalmente la distribución está como polarizada o en relación a todas las organelas con respecto al núcleo y los nucleolos, ¿sí? En este caso, la polaridad de las células está al revés de lo que debería ser con respecto a la distribución de las organelas y la localización celular del núcleo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que es una sola hilera de células, que son células columnares, cilíndricas, con núcleos hipercromáticos y con la polaridad invertida. Estas células se asemejan a los preameloblastos, ¿sí? Es decir, aquellas células que van a dar lugar después a la formación del esmalte, ¿sí? Son similares, muy parecidas. Después tenemos otro grupo de células que son estas, que comienzan a ser un poquitito más cuboidales, un poquito más achatadas, o un poquito más cuadradas en relación a estas, y son células que se asemejan al retículo estrellado del órgano del esmalte. ¿Se acuerdan del retículo estrellado del órgano del esmalte? Sí. Bien. En el medio de eso vamos a tener tejido conjuntivo en mayor o menor cantidad, que vendría a ser el estroma, y podemos tener distintas zonas, como estas que vemos aquí, que corresponden a zonas de degeneración quística, ¿sí? O sea que los grupos celulares presentes en el ameloblastoma corresponden a estas células cilíndricas columnares de polarización invertida, similares a los preameloblastos, y células que son un poquito más cuboidales o poliédricas que se asemejan al retículo estrellado del órgano del esmalte. Mayor o menor cantidad de tejido conjuntivo, ni denso ni laxo, intermedio, y también la presencia de degeneración quística. Estas células generalmente se organizan o bien en un patrón de tipo folicular o bien en un patrón de tipo plexiforme. Cuando se localizan en un patrón folicular es lo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Forman folículos. ¿Qué quiere decir folículos? Como pequeños islotes cerrados, en donde periféricamente están estas células cilíndricas o columnares y por dentro están las células que son un poquito más poliédricas o más cuadradas. Entre medio de cada uno de estos folículos encontramos el tejido conectivo que vendría a ser el estroma del tumor. Y cuando se organizan en forma de plexos o plexiformes, en vez de ser folículos así cerrados en forma de isla, corresponden a hileras o cordones, es decir, que está como abierto el epitelio odontogénico, y entre medio de esas hileras o cordones o plexos que podemos encontrar de las células cilíndricas o células columnares, encontramos las otras células que son las poliédricas. Son generalmente los dos patrones más frecuentes de ameloblastoma, o es folicular o es plexiforme, y podemos encontrar también en este tipo de ameloblastoma convencional algunas otras formas histológicas dentro de estos dos patrones básicos, que es el folicular o el plexiforme, como un patrón acantomatoso, cuando podemos encontrar algunas zonas con un poquito de queratinizaciones. También podemos tener un patrón de ameloblastoma granular, cuando encontramos algunas células dentro de ese diagnóstico de ameloblastoma que presentan gránulos en el citoplasma.
También podemos encontrar ameloblastomas que presenten un patrón basaloide, es decir, que tengan algunas células que tengan una organización similar a la capa basal del epitelio, por eso se utiliza el sufijo oide, basaloide, similar a las células basales, y podemos encontrar un ameloblastoma desmoplásico, que se refiere a aquel ameloblastoma que en el tejido conjuntivo, que se encuentra en el estroma, está fuertemente colagenizado, es decir, que tenemos un tejido conjuntivo que es muy fibroso, muy colagenizado y que de alguna manera intenta frenar el crecimiento del epitelio odontogénico. ¿Me siguen, chicos, hasta acá, no? Sí, profe. Ameloblastoma Profe, convencional, sí, escucho. ¿cómo era el nombre del tratamiento? Mandibulectomía. Entonces, en resumen, ameloblastoma del primer tipo, convencional, en su mayoría sector posterior de la mandíbula, obviamente intraóseo, con variedades de folicular o plexiforme, con algunas variedades histológicas diferentes. Tratamiento para esto radical, eliminación de la mitad de la mandíbula, con todo lo que eso implica para el pobre paciente que lo padece. Y encima con los nervios de que es una patología que puede recidivar. Y si el ameloblastoma recidiva una vez, dos veces, a la tercera vez que recidiva como uno maligno. Imagínense si produce este desastre siendo benigno, imagínense el desastre que produce siendo maligno, ¿no? Bueno, esta foto sí la tienen, ¿verdad? Sí. Esto es lo que les decía recién. Acá vemos, esto es un ameloblastoma de tipo folicular, es decir, ameloblastoma convencional con una organización celular en forma de folículos. Ameloblastomas de tipo folicular, células periféricas, columnares, cilíndricas, una sola hilera de células, miren qué hermosas que se ven acá. Por dentro de los folículos, células poliédricas más cuadradas que se asemejan al retículo estrellado del órgano del esmalte. A estas células periféricas, la OMS les ha dado un nombre que antes no tenía, que es ameloblast-like. Por eso lo puse acá. Eso es un nombre nuevo que quiere decir similares a ameloblastos, ¿no? Antes se les decía similares también a preameloblastos, pero bueno, los ameloblastos de por sí, yo no sé si ustedes se los acuerdan a los ameloblastos de histología, también como los odontoblastos son células secretoras y células largas. Son células flacas y largas, con las organelas distribuidas en las puntas de las células, ¿sí? Por eso en este caso las células tienen la polaridad invertida, porque están distribuidas en el citoplasma de una manera distinta. Fíjense que esta forma folicular presenta estos espacios que son los espacios quísticos. Generalmente hay degeneración quística en el ameloblastoma de tipo folicular, es mucho más frecuente que la degeneración quística esté aquí y no tanto en la variante plexiforme, y rodeando tejido conectivo más o menos fibroso, que es lo que va a dar lugar al estroma del tumor. Acá tenemos esta otra foto, que esta otra foto ustedes sí la tienen, en donde las características son las mismas, ¿sí? Células columnares, cilíndricas, que se asemejan a los ameloblastos o los ameloblast-like, y las células, ay, se me perdió el cursor, ahí está, y las células que se asemejan al retículo estrellado del órgano del esmalte, degeneración quística, tejido conectivo en el medio en mayor o menor cantidad. Esta foto también es la misma que ustedes tienen en la guía. Esta es una foto bastante representativa de este ameloblastoma folicular, básicamente microquístico. Fíjense la imagen de este microquiste que nosotros encontramos acá. Más que micro, les diría macro, ¿no? Sí. Pero fíjense que la distribución celular no deja de ser la misma. Una sola hilera de células columnares y estas células que se asemejan al retículo estrellado del órgano del esmalte. ¿Sí? Sí, profe. Acá vamos a ver otra variante de ameloblastoma que se denomina ameloblastoma de tipo uniquístico. El ameloblastoma de tipo uniquístico tiene un rango etario un poco más amplio, les diría, pero por otro lado afecta a personas jóvenes. El rango etario va entre los 15 y los 35 años y también aparecen con mayor frecuencia en el sector posterior de la mandíbula, pero es un ameloblastoma que se desarrolla a partir de la pared de un quiste, ¿sí?
¿Se acuerdan, de acuerdo a lo que veíamos la clase pasada, cuál es el quiste más frecuente que podemos encontrar en relación con elementos dentarios retenidos? No, profe. Cri, cri, ¿no nos acordamos? No. Quiste dentígero, el quiste que se forma en el proceso de amelogénesis. ¿Lo vieron en el práctico pasado? Lo vieron, se los dije porque no sé si lo vieron. Generalmente el ameloblastoma de tipo uniquístico se desarrolla a partir de la pared de un quiste asociado a un elemento dentario retenido, y la pared del quiste generalmente es la pared de un quiste dentígero. Si ustedes miran la radiografía acá, van a ver este elemento dentario. Yo los voy a... Acá está, miren. Está media borrosa la placa. Este elemento dentario, la imagen unilocular. A diferencia del anterior, la imagen de esto es unilocular, es decir, presenta un solo locus, una sola zona radiolúcida, bien determinada, con un halo radioopaco de esclerosis. Acá tenemos el elemento retenido. Esto probablemente comenzó siendo un quiste dentígero y después creció en la pared de ese quiste el epitelio odontogénico. Miren lo que les decía hace un rato, se los voy a achicar para que ustedes lo puedan, para que se los pueda marcar. Miren la reabsorción radicular que vemos en este último molar. ¿La ven ahí que se las acabo de marcar? Sí. Sí, profe. Reabsorción radicular en forma de pico de flauta. Esto es lo que ya desde el primer momento en la radiografía nos hace pensar que no se trata de un quiste, sino que se trata de un tumor odontogénico. Las variantes histológicas que nosotros vamos a encontrar acá corresponden a la organización celular, es la misma. Los ameloblastomas o se organizan de manera plexiforme o de manera folicular. En el ameloblastoma de tipo uniquístico la organización generalmente es plexiforme, es decir que tiene una formación más similar a plexos, a hileras, a cordones, no tanto en folículos como veíamos recién en el otro ameloblastoma. Y las variantes histológicas son dos, o el ameloblastoma es de tipo luminal o es de tipo mural. El ameloblastoma de tipo luminal crece hacia el lumen. ¿Saben lo que es el lumen? La luz. Como la ¿Solo luz, luz? sería la La luz del superficie. quiste. Exactamente. El ameloblastoma luminal, el crecimiento del epitelio odontogénico es hacia la luz del quiste. Generalmente lo hace con un patrón plexiforme y encontramos muchas células basales que son hipercromáticas, un epitelio bien eosinófilo y podemos encontrar algunas zonas de hialinización en el conectivo. Esta foto que ustedes ven acá, que creo que no la tienen, todo esto gordito que se ve acá corresponde a la cápsula del quiste. Y esto que vemos acá es el crecimiento del ameloblastoma. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que es como relativamente sencillo, por más que se lo tomen entre comillas, el que yo les diga sencillo, de localizar y de diagnosticar el epitelio odontogénico. El epitelio odontogénico es violeta, o sea, es algo relativamente fácil de diagnosticar. Se sobresale con respecto al tejido conectivo eosinófilo, más rosadito, esto más rosadito, más oscuro, un epitelio superficial que es violeta, pero no tanto. O sea que el epitelio odontogénico es algo fácil de ver. ¿Se dan cuenta, como vimos en los preparados anteriores, que uno lo ve así realmente violeta y con características de epitelio que son inconfundibles? Sí, profe. Yo les digo esto y ustedes por ahí dirán, esta que dice que es fácil de ver. En realidad, si miran la foto a mayor aumento, es como la única parte que encontramos en la foto que es de color violeta. No le podemos pifiar ahí. Lo demás es rosa. Disculpen, chicos, un segundo. El martes que viene. Sí o sí, que te deje el... Ok, martes que viene. Seguimos en la cotidianeidad del hogar de cada uno, ¿no? Solo que como soy yo la que hablo, ustedes se enteran de lo que pasa acá. La otra variante es la variante mural. La variante mural quiere decir que crece hacia el muro, es decir, que crece hacia la pared del quiste, ¿sí? También tiene una organización que es flexiforme, el epitelio prolifera generalmente hacia el tejido conectivo de la pared del quiste. El punto más importante de este ameloblastoma de tipo uniquístico es el tratamiento. Una vez que uno tiene el diagnóstico histológico de este ameloblastoma, que puede decir es un ameloblastoma localizado en la raíz, en la pared de un quiste dentígero o el que sea, pero en su mayoría es dentígero, el tratamiento es
bastante más conservador que el anterior. Si el anterior requería una hemimandibulectomía, esto solamente requiere la extirpación quirúrgica, el curetaje, es decir, raspar y sacar un poco más allá con margen de seguridad, pero sin necesidad de eliminar la mitad de la mandíbula. Y esto es un punto muy importante, ¿no? No es lo mismo tener que hacer la resección de la mitad de la mandíbula que tener que simplemente entre comillas, ¿no? Pero tener que eliminar solamente la lesión con un poquito más de margen de seguridad. ¿Entienden la diferencia, no? Entre un tratamiento que es radical y un tratamiento que es conservador, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Muy importante, suelen ser más frecuentes los ameloblastomas de tipo uniquísticos que el ameloblastoma convencional, como veíamos recién. Esta foto sí la tienen. Y esto corresponde a la pared del quiste. Esto corresponde al crecimiento. Esto corresponde al crecimiento del ameloblastoma, ¿lo ven? ¿Sí? Al epitelio odontogénico. Sí. Ups. Acá estamos. ¡Ay! Y esto, fíjense, esto es la luz del quiste. Acá este ameloblastoma está creciendo en la luz del quiste y también fíjense cómo se está yendo a la pared. ¿Lo ven? Sí. Acá. Ah, sí. Esto es el tejido conectivo que corresponde a la pared del quiste y esto es el ameloblastoma que va creciendo también hacia la pared del quiste. Está invadiendo para los dos lados. Estos tienen un crecimiento bastante importante, ¿no? Una vez que arrancó el crecimiento del ameloblastoma, el crecimiento es importante. Lo que pasa es que, bueno, en los primeros momentos esto resulta asintomático. Entonces, cuando resulta asintomático, uno no se da cuenta. A veces se saca una radiografía, quizás uno esté tratando un elemento cercano, o a veces el paciente ve que no le creció el tercer molar, entonces uno puede encontrarlo. En estos casos apenas está creciendo, que es como medio asintomático e indoloro, uno puede encontrarlo, digamos, como de casualidad. Si no, uno lo encuentra cuando ya empezó a dar síntomas, y empieza a dar síntomas cuando comienza a producir un abombamiento importante en las corticales. Los tumores odontogénicos muchas veces producen el soplamiento de las corticales. ¿Saben lo que quiere decir el soplamiento de las corticales? Creo que se los expliqué, me parece. ¿No? Como que se agranden. Como que se agranden, pero como si uno agarrara la mandíbula y la soplara y se infla como un globo. Después se rompe, digamos, pero se infla. El crecimiento produce ese soplamiento que después hace que vayan quedando delgadas las corticales y después sin duda se rompan. Pero en un primer momento produce como ese abombamiento que se llama soplamiento de las corticales. Y acá tenemos el ameloblastoma de tipo periférico o ameloblastoma de tipo extraóseo, en donde es un ameloblastoma que se caracteriza por ser de crecimiento hacia afuera, es decir, que no tiene una imagen radiográfica puntual porque no crece hacia adentro del tejido óseo, sino que crece hacia afuera del tejido óseo. Es una lesión que generalmente es exofítica, es decir, crece hacia afuera, indolora, que tiene una superficie bastante eritematosa, que obviamente no presenta cambios radiográficos, y que puede aparecer básicamente en zonas edéntulas, es decir, en zonas de la mandíbula donde prácticamente no hay dientes. O se aparece en zonas donde hay dientes, generalmente aparece en zonas bajas, no en relación con elementos dentarios. Y la histología es similar, o sea, es un ameloblastoma que tiene epitelio odontogénico con un patrón folicular o plexiforme de organización celular de las mismas células que venimos viendo hasta ahora. Y el ameloblastoma metastatizante es un tumor que, a pesar de tener un aspecto histológico benigno, tiene la capacidad de producir metástasis. Las metástasis pueden ser a pulmón, a ganglios linfáticos o a hueso. Es decir, que es bastante tremendo. Obviamente que es de los menos frecuentes de todos, pero aparte de la agresividad local, este ameloblastoma, al tener la posibilidad de producir metástasis, bueno, sin duda el compromiso de la vida del paciente es muchísimo mayor. Obviamente que la frecuencia, igual que la mayoría de los ameloblastomas, es en el sector posterior de la mandíbula. ¿Entendieron esto, no? Sí, profe. Sí, profe. Con todas las características y todos los tipos celulares y variantes. Ahora vamos a entrar en otro tumor que es el tumor odontogénico escamoso, también de origen epitelial, igual que el ameloblastoma y los otros que vamos a seguir viendo.
Este es un tumor que tiene características de ser obviamente intraóseo, localmente invasivo, como la mayoría de todos estos tumores odontogénicos. Puede producir movilidad dentaria si está en relación con los elementos dentarios, puede producir inflamación gingival, expansión ósea. Tiene un rango etario amplísimo, entre los 20 y los 70 años. Tumor raro y a veces de diagnóstico difícil. Generalmente se presenta radiolúcido, puede tener una imagen uni o multilocular, puede aparecer entre raíces de elementos dentarios, y la histología, lo que ayuda muchísimo al diagnóstico es la disposición que presentan los islotes de epitelio odontogénico. Los islotes de epitelio odontogénico, que son estos que vemos acá, ¿los ven ahí? Fíjense que no son iguales a los que veíamos en el ameloblastoma, con las células columnares. Acá simplemente es epitelio odontogénico, las células son un poquito más poliédricas, un poquito más planas, pero la disposición que presentan es una disposición como lo que sería en forma de puzzle o en forma de jigsaw. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Sí? En forma de puzzle, Sí, sí. como de rompecabezas. Como de rompecabezas. Lo que pasa es que cuando uno habla de una organización o de una arquitectura como puzzle o jigsaw, que es lo mismo, es como cuando uno tiene el rompecabezas sin armar, ¿entienden? Cuando uno tiene un rompecabezas grande, agarra todas las piezas y las tira en el piso o las tira arriba de una mesa para después comenzar a armar, ¿entienden? A eso se refiere la palabra jigsaw. Es eso, que en realidad es así, todavía no encajan las piezas. ¿Se ubican? A esa arquitectura se refiere. Esa es la que presenta el tumor odontogénico escamoso. ¿Ven? Es como si las piezas estuvieran tiradas arriba de una mesa, no encajando unas con otras, formando un rompecabezas perfecto. Y acá tenemos otro tumor de origen epitelial, que es el tumor odontogénico adenomatoide, también un tumor de crecimiento lento de origen epitelial, que suele aparecer en personas jóvenes en el maxilar superior. Tiene 3 variantes muy puntuales, de las cuales 2 variantes son intraóseas y una variante es extraósea. Dentro de la variante intraósea tenemos una que es folicular y una que es extrafolicular. La folicular es la que está asociada a un elemento dentario retenido, no cualquiera, a un canino superior retenido. O sea que el tumor odontogénico adenomatoide es un tumor que cuando uno ve una imagen radiolúcida que rodea por completo a un canino superior retenido, y bueno, es para pensarlo, ¿no? Si bien no es uno de los tumores tampoco más frecuentes, ninguno es tan frecuente en general, pero bueno, es para pensarlo. Tipo folicular asociado a un canino superior retenido con una imagen radiográfica que es una radiolucidez que rodea por completo, no la corona, sino por completo el elemento dentario retenido, canino superior. Y el tipo extrafolicular que no está asociado a un elemento dentario retenido, y el tipo periférico que es similar a un fibroma o a un épulis, no tiene imagen intraósea, sino que crece hacia afuera. Todos los periféricos crecen hacia afuera. La imagen histológica del tumor odontogénico adenomatoide es muy, también, digamos, sencilla de diagnosticar. Tenemos epitelio odontogénico que adopta una morfología similar a ductos o a conductos glandulares, como si fuesen rosetas, ¿sí? Hay muy poco estroma fibroso, que es esto que vemos acá, pero siempre adopta esta forma. De ahí el nombre. El nombre adeno, ¿a qué hace referencia? Algo que es de origen, ¿qué? Glandular. Glandular, exacto. Algo que es de origen glandular, tal cual. Por eso se llama adenomatoide, porque se asemeja a la organización que presentan los acinos o los ductos glandulares. Por eso se llama tumor odontogénico adenomatoide. A veces suele tener entre medio de todo este crecimiento de epitelio odontogénico un material que suele ser medio hialino y que si uno lo tiñe con PAS es PAS positivo. También ayuda al diagnóstico. Piensen que en todos estos tumores odontogénicos el diagnóstico de certeza no solamente se da con, digamos, un preparado histológico con hematoxilina o eosina, ¿no? Acá uno tiene que mandar a pedir básicamente inmunistoquímica, y dentro de las inmunistoquímicas, los tumores odontogénicos son positivos para distintos tipos de citoqueratinas o para distintos tipos de reactivos en la inmunistoquímica que solamente responden al origen epitelial que tienen, ¿sí? O sea que acá se manda a pedir no solamente el HE, que es la técnica de rutina de hematoxilina eosina, sino también que se mandan las técnicas de PAS para ver si es PAS positivo o PAS negativo el material que puede aparecer. Y por otro lado, se mandan a pedir
técnicas de inmunistoquímica para determinar realmente el diagnóstico de certeza de este tumor, teniendo en cuenta que la mayoría de los tumores ontogénicos necesitan de un diagnóstico histopatológico previo para poder después planear el tratamiento, ¿no? Saber qué es lo que uno va a hacer de acuerdo a las características y al comportamiento biológico que tenga el tumor. Acá tenemos el tumor ontogénico epitelial calcificante, tumor de Pingborg o TOEC, también lo pueden encontrar con ese nombre. También es una neoplasia intraósea de crecimiento lento, expansivo, asintomático, localmente muy agresiva como todos, con un rango etario amplio, entre los 20 y los 60, también en la zona posterior de la mandíbula, asociada a un elemento dentario retenido o no. La imagen radiográfica que presenta muchas veces puede ser uni o multilocular, pero muchas veces alternan zonas radiolúcidas con zonas radioopacas. ¿Por qué? Porque el tumor es epitelial calcificante, es decir, que presenta distintas calcificaciones que a veces se ve como un puntillado en la radiografía. La microscopía de esto, vamos a tener obviamente epitelio ontogénico organizado con células que son del tipo poliédricas, a veces células medias pleomórficas, podemos encontrar células multinucleadas, muchas veces tienen los nucleolos bien prominentes, y después encontramos un grupo de células que secretan una proteína amiloide odontogénica que se denomina AODAM. Esto fue descubierto hace relativamente poco tiempo, y este material amiloide, digamos, o con características de amiloide, generalmente se va calcificando en forma de anillos a medida que el tumor sigue creciendo. Y cada uno de estos anillos que se va calcificando se denominan anillos de Liesegang. Así lo van a encontrar en la bibliografía. Este tumor, ahí estamos, estas fotos las tienen, ¿verdad? Sí, profe. Este tumor, en donde presentan el epitelio ontogénico organizado con células poliédricas, pero si ustedes se fijan, las células poliédricas o estas células medias cúbicas son pleomórficas, no se las ven tan divinos como el epitelio ontogénico que veíamos en el ameloblastoma o en el tumor ontogénico escamoso. Acá son un poquito más pleomórficas, pero aparece algo que ayuda muchísimo al diagnóstico, que son estas calcificaciones que vemos acá. ¿Las ven? Y si yo se los muestro a un poquito más de aumento, van a ver ahí, miren, cuando aparezca el cursor. ¿Se dan cuenta que la calcificación es así en forma de anillos concéntricos? Sí, profe. ¿Sí? Se ve. Eso se ve con claridad, ¿verdad? Sí. Así se produce la calcificación. Esto, si uno manda a hacer una técnica de PAS, es PAS positivo, porque es sustancia amiloide. ¿Se acuerdan de sustancia amiloide, práctico número 1? Y las distintas formas de tinciones que tenía la sustancia amiloide. Sí. ¿Se acuerdan? Eosinófila, PAS positiva, birrefringente con luz polarizada. Pero había una técnica en particular que es la que sirve para el diagnóstico de la sustancia amiloide, que es la tinción con rojo Congo. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Supongo que ahora también pueden entender por qué la materia termina siendo en algún punto integradora. O sea, ustedes cuando rinden este tercer parcial, no sería raro que la persona que les esté tomando le pregunte de amiloidosis y de las características de la amiloidosis, ¿sí? Que vieron en el práctico número 1, ¿no? ¿Cuáles son las características de tinción de la sustancia amiloide? Para este tumor ontogénico epitelial calcificante es básico para el diagnóstico. Uno ve esto y dice, ¿será un TOEC? Y bueno, no sé si es un TOEC. Por las dudas pide un PAS y por las dudas pide un rojo Congo. Si es positivo al PAS y si es positivo al rojo Congo, esto es sustancia amiloide, sin vueltas, ¿sí? Y miren acá cómo vemos las características de la sustancia amiloide. ¿La ven? Teñida con el rojo Congo, extracelular, amorfa, ¿sí? Y acá vamos a ver esos nidos también de células epiteliales y todo esto que corresponde a la localización de esta proteína ontogénica con características de amiloide que se llama AODAM y que solamente la vemos en el tumor ontogénico epitelial calcificante o tumor de Pingborg. Y que después se va a ir calcificando en forma de anillos que se denominan anillos de Liesegang. Bueno, acá vamos a entrar en el otro grupo grande de tumores que corresponden a aquellos que tienen origen mixto, es decir, que son de origen epitelial por un lado y de origen mesenquimático por el otro. Entra el fibroma ameloblástico.
piensen en los nombres. Es muy importante que ustedes piensen en los nombres para que se puedan ubicar qué es lo que vamos a encontrar en la histología. El que no los va a ayudar mucho es el tumor odontogénico primordial. Este tumor odontogénico primordial es nuevo, incluido en esta clasificación del 2017, no estaba en las anteriores, un tumor descrito en el 2014. Después tenemos los odontomas, tumores malformativos, tipo compuesto, tipo complejo, y el tumor dentinogenético de células fantasmas. ¿Sí? Estos entran en los tumores benignos, epiteliales y mesenquimales, es decir, mixtos. Dentro del fibroma ameloblástico quiere decir que es un tumor que tiene características de ser mixto, sólido, encapsulado, pero sin presencia de tejidos duros, en donde ¿qué vamos a encontrar? Si es un fibroma ameloblástico, vamos a encontrar tejido conjuntivo, tejido fibroso. En este caso, el tejido fibroso que nosotros encontramos en el fibroma ameloblástico es un tejido muy celular. Más que fibrilar, es celular, y es un tejido que puede tener unas características a la vista de ser mixoide, porque se asemeja a la papila dentaria. Por eso uno podría llamarlo como un tejido más similar a un tejido mixoide, y tiene en algunas zonas epitelio odontogénico que se asemeja a la disposición que tiene el epitelio odontogénico en la etapa folicular del órgano del esmalte, ¿sí? O sea que lo vamos a encontrar como en forma de pequeños folículos. Tumor de personas jóvenes, el fibroma ameloblástico, menores de 22 años, zona posterior de la mandíbula, que puede estar asociado a elementos en mal posición o a elementos dentarios retenidos también. Esta histología ustedes la tienen, ¿verdad? Y acá, ¿la tienen, verdad? ¿Sí? Sí, profe, ahí me estaba fijando. Bien. Esta histología es bastante didáctica para entender lo que les decía recién. Tejido conectivo de tipo celular, no fibrilar. Fíjense que no vemos una gran cantidad de fibras colágenas alargadas, sino que vemos algo que es un poco más corto, que son todas estas, que es un tejido conectivo, ¡ay! No aparece el cursor, que es un tejido conectivo más de tipo celular, más cortitas las células, no fibras colágenas tan grandes. Y el epitelio odontogénico que nosotros vemos acá, esta localización del epitelio odontogénico, miren, ¿las ven? A las células que son como bien columnares. Por eso esto tiene el nombre de ameloblástico, porque el epitelio odontogénico se organiza como si fuesen en pequeños folículos similares a la etapa folicular de la formación del órgano del esmalte. Me vuelvo a embriología. Ténganlo en cuenta, chicos, para esto es muy importante saber la embriología y el origen de los dientes. Y fíjense que todas las veces que nosotros encontremos el término ameloblástico, quiere decir que el epitelio odontogénico presente se organiza similar a como está organizado en un ameloblastoma. Células cilíndricas periféricas, células poliédricas más centrales. Todo esto tiene un aspecto mixoide, un aspecto más embrionario, les diría, y esto que vemos aquí en el medio corresponden a algunos vasos sanguíneos. ¿Los ven o no? ¿Sí? Sí, profe. Recuerden que cuando hablamos de un tejido mixoide, normalmente en el cuerpo no existe el tejido mixoide, es un tejido embrionario, ¿no? ¿Sí? Acá tiene un aspecto mixoide, no quiere decir que sea. Estamos utilizando también este término oide, este sufijo oide, que es similar a, ¿sí? No igual. El tumor odontogénico primordial, no tengo fotos para mostrarles, un tumor descrito en el 2014, nuevo. Está formado básicamente por un tejido con características conectivas, variablemente celular, poco fibroso, con áreas muy similares a la papila dental, y está rodeado por células epiteliales que son cuboidales o columnares más largas, que asemejan al epitelio interno del órgano del esmalte, ¿sí? ¿Se acuerdan la formación del órgano del esmalte, no? ¿Cómo venía desde esa formación de la vana de Herdwig, sí? Sí. Bien. Sí, profe. Tumor intraóseo, sí se acuerdan, perfecto. Más frecuente en la mandíbula, 6:1, y que puede estar asociado a un tercer molar retenido que produce resorción de los dientes vecinos, expansión de las corticales. No hay fotos del tumor odontogénico primordial, algo que, bueno, llama la atención teniendo en cuenta que está incluido dentro de la nueva clasificación, pero bueno, no tengo fotos para mostrarlas. Tampoco salen en el libro de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y acá tenemos estos tumores malformativos que se denominan odontomas complejo y compuesto. Tumores mixtos con formación de tejidos duros dentarios, ¿sí? Acá tenemos una diferencia importante. En estos tumores hay formación de esmalte, dentina, cemento y pulpa.
Organizados de diferentes maneras, pero hay formación de tejidos duros dentarios y eso es un punto importante. Se los consideran tumores malformativos. De todas maneras, a veces lo que hacen es producir que sobre el lugar en donde asienten, que el elemento dentario de ese lugar no pueda erupcionar. Los dos se presentan en niños y en jóvenes, salvo que el odontoma compuesto es más frecuente en el sector anterior del maxilar y el odontoma complejo en el sector posterior de la mandíbula. ¿Sí? Zona anterior del maxilar, zona posterior de la mandíbula, completamente opuesto. En este caso, en el odontoma que es de tipo compuesto, cuando vemos la radiografía, tenemos una forma de ver lo que se denomina radioopacidad moteada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver en una zona semirradiolúcida un montón de puntitos radioopacos que corresponden a la formación de los tejidos duros dentarios. En el caso del odontoma compuesto, tenemos la formación de esmalte, dentina, cemento y pulpa de manera ordenada. ¿Qué quiere decir ordenada? Que forman dentículos. Dentículos que presentan distintas anomalías dentarias. Dentículos que generalmente son elementos dentarios conoides y que pueden estar adentro de la formación de este odontoma, que están recubiertos por una cápsula fibrosa que los separa del tejido sano y que todos estos dentículos que se presentan en un odontoma compuesto pueden variar de 1, 2 o 3 hasta 500. Hace poco había salido una nota en donde habían encontrado un tumor, un odontoma, en un paciente en la India que tenía en su interior como 620 dentículos, que era lo que más se había encontrado. No sé si alguien lo leyó o lo vio en algún momento. Sí, no hace tanto me parece. No, hace poco y salió en Infobae en realidad, que es como algo que uno normalmente puede quizás verlo en las noticias que aparece ahí. Esta formación de odontomas compuestos generalmente puede tener 1, 2, 3 dentículos hasta un montón. Y de acuerdo a eso será el tamaño que tenga el odontoma compuesto. El odontoma complejo presenta formación de esmalte, dentina, cemento y pulpa, pero de manera desordenada. Es decir que están todos los tejidos mezclados. Puede haber dentina y la dentina está displásica, puede haber poco cemento, generalmente hay esmalte, la cápsula también es de tejido fibroso que lo separa del tejido sano, y cuando vemos la radiografía se encuentra como una radioopacidad más de tipo homogénea, porque los tejidos están mezclados, no como en el odontoma compuesto que la radioopacidad es moteada porque los tejidos están formando dientes, entonces se ve como todo moteadito por la cantidad de dentículos que podemos encontrar. ¿Entienden la diferencia, verdad? Sí, profe. Bien. Estas fotos son fotos ilustrativas para que ustedes vean. Miren, esto es, fíjense que es un niño, ¿no? No ha terminado la pexogénesis del segundo molar. ¿Lo ven ahí? Sí. Miren, no terminó la formación del ápice del segundo molar. ¿Cuándo creció el segundo molar? ¿Cómo, profe? ¿Cuándo crece? ¿A qué edad crece el segundo molar? ¿No era a los 12, 13 años? A los 12 años, exactamente. Segundo molar crece a los 12, se está formando la corona del tercer molar, los ven, ¿no? En este paciente. Y fíjense, este primer premolar no pudo erupcionar. ¿Por qué no pudo erupcionar este primer premolar? Porque tiene esta masa, ¿la ven? Esta masa corresponde al odontoma compuesto que se ve esa radiopacidad moteada, tic, 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 por la presencia de dentículos. Miren, acá los tenemos. Estos son todos los dentículos que presentaba este odontoma compuesto. Ahora, si hablamos de un odontoma complejo, miren, ¿esto qué elemento es? Contemos los dientes. Un segundo molar. Segundo molar, o sea que esto ocurrió en el momento en el cual, miren, todavía no se terminaron la pexogénesis de los premolares inferiores. ¿Cuándo crecen los premolares inferiores? Cri, cri. A los 11. ¿No era a los 11. 9, 11? 9, 10, 10, 11. Así crecen los premolares inferiores. Y recuerden que tienen 2 años más hasta que se forma y se cierra el ápice, ¿sí? En donde termina la formación de la raíz y donde se forma el ápice. Miren, acá creció el segundo molar, todavía no terminó la pexogénesis, o sea que este es un paciente que tiene más o menos, ¿cuánto? 13 años, ¿no? 12, 13, ahí. Este segundo nunca creció por esta masa que rodea a este segundo molar que no le permitió crecer. Y fíjense que tiene un halo radioopaco que
este halo radiopaco lo separa del tejido sano. Acá hay una cápsula fibrosa, no la estamos viendo porque es radiolúcida la cápsula fibrosa, ¿acá se ve? Más o menos. Todo este halo radiolúcido que vemos acá también corresponde a la cápsula fibrosa del odontoma. Compuesto el superior, este que vemos acá, que si bien es compuesto y está en la zona posterior de la mandíbula, puede aparecer ahí también, y este es complejo, donde la masa es muchísimo más, una radiopacidad muchísimo más homogénea. ¿Se ubican? ¿Sí? Sí, Ahora vamos con este tumor, que es el tumor dentinogenético de células fantasmas, que corresponde a una neoplasia también localmente invasiva, particularmente de epitelio odontogénico, pero que tiene un patrón bifásico de crecimiento. Por un lado, tiene un crecimiento similar a un ameloblastoma, es un crecimiento de tipo ameloblastomatoso. Acuérdense que uno utiliza ese término cuando el epitelio odontogénico adopta una forma a los folículos que se asemejan en el ameloblastoma o a los cordones del ameloblastoma plexiforme. Y después tenemos un menor componente de crecimiento celular que se asemejan a células basales. Puede presentar queratinización aberrante y presenta numerosas células fantasmas. ¿Se acuerdan las células fantasmas que veíamos en el quiste odontogénico calcificante o quiste de Gorlin? Sí. En ese quiste yo les expliqué que las células sufrían una especie de necrobiosis y se transformaban en células Gosters o células fantasmas, ¿sí? Acá ocurre lo mismo. Las células sufren una especie de necrobiosis, van dejando como distintos espacios, eso se ven en un primer momento solo los contornos celulares, después esto se va como calcificando o aparece un material similar a la dentina o a la osteodentina y toma el nombre de tumor dentinogenético de células fantasmas. Tampoco tengo fotos de esto. Y acá vamos a ver los tumores odontogénicos de origen mesenquimales, es decir, aquellos tumores odontogénicos que se originan del mesénquima, que va a dar lugar a la formación del órgano dentino pulpar, papila dentaria, ¿sí? Dentro de estos tenemos el fibroma odontogénico, es decir, tiene características de fibroma con algunas zonas que aparece epitelio odontogénico o bien que aparecen algún crecimiento duro dentario. Mixoma o mixofibroma odontogénico, cementoblastoma y el fibroma cementosificante. ¿Por qué les digo esto? Porque no nos vamos a confundir con el de origen mixto, que es el fibroma ameloblástico, ¿no? ¿Sí? Fibroma ameloblástico de origen mixto, mesenquimal, fibroma odontogénico, ¿sí? Sí. Bien. Fíjense que las características son muy distintas. Esto corresponde a una lesión periférica de los tejidos blandos, es decir, que puede crecer hacia afuera, o central del tejido óseo, puede crecer hacia adentro. Puede ser intra o extraóseo, ¿sí? Es asintomático cuando crece de manera intraósea y produce expansión de las corticales, puede aparecer en personas jóvenes, en la mandíbula, zona anterior o zona posterior, con una imagen radiolúcida uni o multilocular, ¿sí? En la microscopía, ¿qué encontramos? Básicamente tejido fibrocolágeno muy celular. Fíjense, todo esto es características de tejido fibrocolágeno. ¿Y qué podemos encontrar? A veces zonas con epitelio odontogénico, como este, o a veces podemos encontrar algunas zonas como estas con calcificaciones aisladas. Estas calcificaciones aisladas son calcificaciones a veces de dentina displásica, de una osteodentina, o sea que el fibroma odontogénico, a diferencia del fibroma ameloblástico, en el fibroma odontogénico podemos encontrar no solamente algún restito epitelial, sino también distintas calcificaciones que pueden ser de cementoide, de dentina, osteodentina, dentina displásica, distinto al fibroma ameloblástico, donde encontramos tejido fibroso celular y la formación de epitelio odontogénico que se asemeja un poco a un epitelio ameloblastomatoso. Acá encontramos un tejido conectivo fibrocolágeno muy celular y presencia de lo que podría ser epitelio odontogénico, pero también lo que podrían ser restos de la papila dentaria que dé lugar a la formación de dentina o bien de cemento, que son estas calcificaciones aisladas que encontramos en el fibroma odontogénico. Cuando uno habla de el término ameloblástico, hace referencia a solamente la aparición de epitelio. Cuando uno habla del término odontogénico, hace referencia a que puede haber algo más que epitelio, es decir, formación de tejidos duros,
cemento, dentina, siempre con características displásicas o unas características diferentes, no exactamente a una dentina divina con conductillos, ¿no? ¿Me entienden? A lo que voy, ¿no? Sí, profe. Un cemento que puede ser cemento u osteocemento, uno no tiene muy en claro u osteodentina, pero bueno, cuando uno habla del término odontogénico hace referencia a que no solamente hay epitelio odontogénico, sino también formación de tejidos duros, de distintas formas, ¿no? No formando dientes, a eso me refiero. Después tenemos el mixoma o mixofibroma odontogénico y el mixofibroma odontogénico o fibromixoma, depende de las características que tenga, qué es lo que predomina. Si predomina el tejido mixomatoso, se denominará mixofibroma o mixoma. Si predomina el tejido fibroso, será un fibromixoma, dependiendo de las características. Esto corresponde a una neoplasia también benigna, de crecimiento lento, infiltrativo, que va a producir expansión de las corticales, que produce una destrucción ósea muy importante y que es de la verdad, difícil extirpación quirúrgica por la consistencia del tumor. El tumor suele tener una consistencia relativamente firme, pero básicamente una consistencia gelatinosa. Cuando hablamos de las sustancias mixomatosas, que lo habíamos hablado cuando vimos tumores benignos en el adenoma pleomorfo, ¿se acuerdan? Que hablamos de áreas mixoides y áreas condroides. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de un tejido mixomatoso, vuelvo a repetir, el tejido mixomatoso es un tejido embrionario, no existe normalmente en un tejido maduro que tenga características de ser mixomatoso o mixoide. ¿Cuándo encontramos un tejido mixomatoso? En la gelatina de Wharton del cordón umbilical, por ejemplo, ¿sí? En ese tejido que es embrionario, ahí encontramos características de ser mixomatoso, pero normalmente no tenemos nosotros en el cuerpo tejidos que tengan esas características embrionarias, porque no tenemos tejidos embrionarios, son tejidos diferenciados. Y ahí está el punto de cuando veíamos, por ejemplo, distintos tumores, que mientras más embrionario sea un tumor, generalmente más maligno es, porque la diferenciación es menor, ¿sí? Entonces el comportamiento es más destructivo en general. Ay, de pronto me congestioné. En el mixoma o mixofibroma odontogénico, las características del tumor siempre son similares a este tejido medio mixomatoso o de tipo más bien embrionario, ¿verdad? Generalmente encontramos a nivel radiográfico una radiolucencia que es bastante destructiva. ¿A qué me refiero? Que tiene características de ser radiolúcido y suele tener un aspecto medio moteado que se asemeja a un panal de miel. ¿Lo ven ahí? ¿Cómo se ve la cortical del hueso? Ahí. Sí. ¿Mm? Es como una, similar a un panal de abejas o un panal de miel. Fíjense cómo produce la separación, en este caso, de las raíces dentarias, a medida que esto crezca va a producir la resolución de las raíces dentarias. En la microscopía encontramos fibroblastos embrionarios mucosecretores, células redondeadas, pero también células fusiformes, células estrelladas, células largas. Siempre las células fusiformes, estrelladas, largas, hacen referencia a células también del tipo embrionario. Yo no sé si ustedes se acuerdan también cuando veíamos tumores malignos, y mientras más maligno, más embrionario era el tumor, más fusiforme, más alargadas, más estrelladas son las células, ¿sí? Sí. En este caso pasa más o menos lo mismo. La tinción que nosotros estamos viendo acá es una tinción con Alcian Blue. Por eso se ve medio azulito. ¿La ven ahí? Esto es una tinción con Alcian Blue. Esto corresponden a los núcleos celulares, ¿sí? Y todas estas corresponden a estos fibroblastos embrionarios. ¿Los ven que son como alargados? Miren, ahí los vemos a mayor aumento. Los ven que son como, forman como hileritas. Algunas células son más redondeadas, otras son alargadas. Fibroblastos embrionarios mucosecretores. Ahí lo vamos a bajar. Ahí. Discúlpenme un segundo, chicos.
Ahora está, ahí volví. Paso a estas. Esta foto la tienen, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, miren, esto está en que era Alcian Blue. ¿Lo ven a este azul? Acá vemos hematoxilina eosina y en esto vamos a ver todo lo que se ve de color rosa corresponde al tejido óseo, técnica por desmineralización. Y esto que vemos acá corresponde a el crecimiento mixomatoso. Se ve medio borroso, pero van a ver las células que son como alargadas, como hilos celulares que corresponden a estos fibroblastos embrionarios mucosecretores, alargados, fusados, estrellados. Y en algunas zonas vemos esto más oscurito que corresponde al núcleo de esos fibroblastos. Esto es tejido óseo, preparado por desmineralización, por eso se lo ve de color rosa. Y acá, esto es una técnica de impregnación argéntica, es decir, con técnicas de plata, en donde van a ver la característica puntual del fibroblasto. Miren, esto es un fibroblasto embrionario. Miren qué hermoso que es de largo y que tiene como todas estas prolongaciones. ¿Las ven o no? Miren. Miren qué célula estrellada que es. Y esto que vemos acá se denomina glicocáliz. El glicocáliz de estos fibroblastos embrionarios mucosecretores son los que secretan esta sustancia mixoide. Entonces vamos a ver varios de estos glicocáliz y toda esta diferenciación de células, miren, estrelladas, alargadas, fusadas, dendríticas. ¿Las ven? Miren, tenemos prolongaciones celulares por donde busquen en este preparado con impregnación argéntica que se ven muy lindos. Sobre todo porque se ve esto que les digo, que es el glicocáliz, esta parte del fibroblasto embrionario que es redondeado y después sale toda la célula fusada o alargada. Acá tenemos otro de los tumores que antes estaba encuadrado en otra clasificación y lo pueden encontrar con el nombre de cementoblastoma o cementoblastoma benigno. Este es un tumor bastante raro que se origina en la raíz de los elementos dentarios, generalmente zona posterior de la mandíbula, pacientes entre 20 y 30 años, pacientes jóvenes, y que radiográficamente va a pasar por distintos estadios. El primer estadio es un estadio osteolítico, en donde se lo ve a esto radiolúcido, no radioopaco como lo vemos acá, sino radiolúcido. Cuando nosotros vemos una imagen radiolúcida en relación con un elemento dentario, lo primero que uno piensa es que podría ser ¿qué? Una hipercementosis. Y más que hipercementosis, si es radiolúcido y se ve oscuro, redondeado, oscuro, en relación con las raíces de los elementos dentarios, ¿uno qué pensaría que es? ¿Un proceso periapical? Un proceso periapical, exactamente. Acá ustedes están viendo radioopaco, esto ya es el último estadio. En el primer estadio esto es radiolúcido, o sea que hay destrucción ósea y solamente vemos algo redondeado en relación con las raíces de un elemento dentario que puede ser un proceso periapical. ¿Cómo haríamos el diagnóstico diferencial? ¿Qué sería básico para hacer el diagnóstico diferencial? Si realmente es o no un proceso periapical. Básico, sencillo, Y accesible. la pulpa tendría que estar necrosada si es un proceso periapical. Exactamente. El diagnóstico diferencial es con un test de vitalidad pulpar. Si la pulpa responde, quiere decir que estamos frente a otra cosa. La pulpa no responde, bueno, listo, es un proceso periapical. El diagnóstico diferencial en el primer momento es relativamente sencillo. Más si se trata de un elemento como, bueno, este tiene ahí como un pequeño arreglito, pero en el caso de que el elemento no tenga ninguna restauración, bueno, uno dice, ¿qué pasó? A medida que esto va creciendo, aparece el segundo periodo, que es el periodo cementoblástico. ¿Qué quiere decir periodo cementoblástico? Y que empiezan a posicionarse pequeños cementículos. Entonces se ve la radiolucidez del primer momento del periodo osteolítico con salpicaduras radioopacas, ¿sí? Y después entramos en el último periodo, entre tercer y cuarto, a medida que esto va creciendo, en donde vemos una masa bien radioopaca, rodeada de un halo bien radiolúcido, pero que está en relación directa con las raíces de los elementos dentarios. ¿A qué me refiero con esto? Que esto está pegado al diente.
si uno tiene que hacer la extracción de esto, no va a poder, porque está pegado a esta bola, ¿entienden? Primero hay que despegar esta bola de acá y ver que esto salga por el alveolo, cosa que normalmente no ocurre. Acá tenemos el tabique interradicular, no nos olvidemos, ¿no? O sea que acá hay que destruir todo esto para poder eliminarlo, ¿no? Sale con diente, con todo, ¿no? Sí, profe. Y si uno no lo extirpa, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, ¿no? Entonces es muy importante, no nos olvidemos que estos son tumores, o sea que tienen un crecimiento indefinido, hasta que uno lo saca, si no, siguen creciendo. Sí, profe. Entonces, en relación a las raíces de un elemento dentario, es decir, que el cemento de estas raíces se continúa con el cemento del cementoblastoma. Lo único que tenemos que lo separa del tejido óseo normal es un halo radiolúcido. Este halo radiolúcido permite a veces hacer la extirpación quirúrgica siempre y cuando uno rompa todo el hueso alrededor para que esta bola salga, ¿sí? ¿Qué vemos en la histología? Miren qué hermoso que se ve ese preparado. Este es un preparado en un momento cementoblástico, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Miren, ¿esto qué les parece? ¿Tejido óseo? ¿Tejido cementoide? A la una, a las dos, a las tres. Óseo. ¿Les parece que es ¿Óseo? tejido óseo? Para mí es cementoide por cómo tiene las No, es muy lagunas. cementoide. Es tejido cementoide, exactamente, es tejido cementoide. ¿Cuál es la Como- diferencia que claro. podemos ver a veces entre el tejido cementoide y el tejido óseo? Que muchas veces el tejido cementoide tiene esta visión principal que podría semejar a tejido óseo, pero no tiene organización Las como el tejido óseo, laminillas, o en trabéculas. ¿Cómo? que en el tejido óseo está organizado, o sea, te das cuenta por las laminillas. Exacto, o está organizado en trabéculas o está organizado en laminillas. En estas laminillas concéntricas alrededor de un Haber's en el caso de que sea compacto. Si no, si es trabecular, vemos las trabéculas. Y en algún punto termina teniendo esa organización. Aquí no. Aquí fíjense que tenemos los cementoplastos con P, que en su organización interna tienen a los cementocitos, célula madura, ¿sí? Todo esto está como medio desordenado. Figuras en sacabocados, es decir, que tenemos proceso de resorción, lagunas de Hauschildt, ¿sí? Alguna que otra celulita gigante y todas zonas con presentación de todos estos cementículos, o sea, todas estas zonas que están calcificándose, ¿sí? Todo esto es un estroma conjuntivo, acá vemos algunos glóbulos rojos, acá vemos unos vasos sanguíneos con glóbulos rojos en su interior. Esto es como medio desordenadito, pero es el momento en el cual esto se está formando, ¿sí? Y fíjense, como les decía recién, que podemos encontrar algunas de estas celulitas que son un poquitito más grandes o células gigantes multinucleadas. Obviamente que vamos a tener una matriz de cementoblastos, y estos cementoblastos, a medida que se van calcificando y quedan incluidos, se llaman cementocitos, igual que en el tejido óseo, y están adentro de los cementoplastos, ¿sí? Vuelvo a repetir para que no se lo olviden y se lo graben. Cementoblasto, secreta. Se hace maduro, se transforma en cementocito. Deja de secretar y queda incluido dentro del cementoplasto, que es la laguna o el hueco que aloja al cementocito que no secreta más. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Lo mismo pasa con el hueso, no nos olvidemos de eso. Acá tenemos un fibroma cemento osificante. Estos antes estaban encuadrados en otra clasificación dentro de las lesiones que son lesiones benignas con características de ser fibroóseas. Las lesiones benignas fibroóseas también estaban encuadradas, que si uno ve la clasificación completa de la Organización Mundial de la Salud, va a encontrar también dentro de las lesiones benignas fibroóseas las displasias fibrosas, la enfermedad de Paget, ¿se acuerdan? Querubismo, lesiones benignas fibroóseas, ¿sí? Sí. Antes estaban encuadradas dentro de lo mismo, ahora están separadas, y este fibroma cemento osificante parece como un tumor odontogénico, clasificación nueva. Por eso les digo que es muy importante cuando uno ve una clasificación de este tipo, saber cuál es la última, porque si no uno entra en una clasificación obsoleta. Y si uno clasifica de manera obsoleta,
el que está como trabajando con esto, que uno está como actualizado de manera permanente, se queda como a la mitad con respecto al tratamiento que a veces necesita realizar o está dando un diagnóstico que es erróneo en relación con la última clasificación de las patologías, ¿no? En el caso del fibroma cemento osificante, no deja de ser un fibroma, es decir, ¿se acuerdan fibroma? Práctico número 5, crecimiento de tejido conectivo o tejido conjuntivo, fibrocolágeno, ¿sí? Sí, sí. En donde tenemos fibroblastos dispuestos en los 3 sentidos del espacio. Sí. En este caso tenemos lo mismo, o sea, origen mesenquimático, fibroblastos, que tiene zonas que se osifican o zonas que aparece tejido calcificado similar al cemento. Lo que pasa es que esto ocurre generalmente en áreas dentadas de la mandíbula y lo que uno encuentra como zonas osificadas o como zonas cementificadas se asemejan a un tejido similar al del elemento dentario. ¿Por qué? Porque esto tiene origen odontogénico. Ese origen mesenquimático que da lugar a la papila dentaria, al órgano dentino pulpar, es lo que aparece en el fibroma cemento osificante, pero el tejido fibroso particularmente que encontramos es un tejido similar al de un fibroma conjuntivo, ¿sí? Acá la designación, como les dije en un primer momento, es muy importante para tener en cuenta y para ayudar al diagnóstico. No es lo mismo un fibroma común, solito, que un fibroma ameloblástico o que un fibroma odontogénico, ¿sí? El punto clave está en el origen de las células que lo conforman. Y acá entramos en este otro capítulo que corresponden a los tumores odontogénicos de tipo malignos. Si ya los benignos hacen un desastre, imagínense el desastre que hacen los tumores odontogénicos malignos. Pueden ser tumores primarios, es decir, tumores que parezcan de novo, o tumores que evolucionan de uno benigno. Muchas veces ocurre lo que les decía en un primer momento. Tenemos un ameloblastoma y el ameloblastoma uno lo elimina y después vuelve a recidivar, lo elimina y vuelve a recidivar y la segunda, tercera vez que recidiva directamente como uno maligno. Muchas veces ocurre que cuando uno se encuentra con un ameloblastoma, cuando un cirujano maxilofacial tiene que hacer la cirugía de un ameloblastoma, y como les decía en un primer momento, la cirugía es radical. Hay que hacer una hemimandibulectomía, hay que sacar la mitad de la mandíbula, o sea, hay que animarse a sacar la mitad de la mandíbula, ¿no? Entonces uno en un primer momento dice, bueno, ¿y si pruebo con un tratamiento conservador? Acá, esto es biología. Biología, 1 más 1 no es 2. El comportamiento de cada uno de estos tumores también dependen de las características individuales de los pacientes, algo que les digo casi en todas las clases, no todos los pacientes presentan las mismas características o las lesiones presentan el mismo comportamiento. Entonces, bueno, uno dice, se plantea ante un posible tratamiento de una resección de la mitad de la mandíbula, uno dice, bueno, y si trato de hacer un tratamiento conservador y solamente elimino el tumor con margen de seguridad sin sacar de la mandíbula, quizás funciona. Entonces uno prueba, como para tratar de ser conservador. Hace un tratamiento conservador y lamentablemente recidiva. Uno dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, probamos, sacamos de nuevo el poquito que creció otra vez y de vuelta recidiva. Y en ese caso, tercera recidiva de un ameloblastoma, generalmente recidiva como un ameloblastoma maligno o como un ameloblastoma metastatizante o como un carcinoma ameloblástico. La mayoría de todos estos tumores malignos tienen obviamente una incidencia realmente baja, gracias a Dios, muy baja. Si los tumores odontogénicos corresponden al 1% de todos los tumores de la cavidad oral, los malignos corresponden al 1% de ese 1%, porque el 99% de los tumores odontogénicos son benignos. Agresivos, pero benignos. Aparecen generalmente en adultos y en ancianos. ¿A qué me refiero con esto? Que son adultos grandes, ancianos, en serio, personas mayores a 80 años en general. Pueden presentar atipías celulares o la presencia de metástasis o las dos juntas o una o la otra. Y obviamente tienen un pronóstico pésimo. Dentro de la lista de los tumores odontogénicos malignos tenemos los carcinomas odontogénicos, los carcinosarcomas odontogénicos y los sarcomas odontogénicos. Carcinoma ameloblástico, carcinoma intraóseo primario o NOS, carcinoma odontogénico esclerosante,
carcinoma odontogénico de células claras, carcinoma odontogénico de células fantasmas. Cada uno de estos, odontogénico de células claras, odontogénico de células fantasmas, puede provenir de uno maligno. El carcinoma odontogénico de células fantasmas puede provenir del carcinoma del tumor dentinogenético de células fantasmas, que después de varias recidivas recidiva como un carcinoma odontogénico. O sea que dentro de esto, vuelvo a repetir lo que dije en el principio cuando veíamos la clasificación. Si hablamos de carcinomas, el componente atípico o el componente maligno está básicamente dada por el factor epitelial, ¿sí? De ahí que sea un carcinoma. Si es carcinosarcoma, es mixto. El componente maligno es el epitelial y el mesenquimático. Y si hablamos de un sarcoma odontogénico, el componente maligno o el componente atípico es el componente mesenquimático o conéctico. ¿Entendemos esto, no? Sí, profe. Sí, profe. Esto les va a servir a la hora de estudiarlos, porque uno tiene que aprender los tipos celulares que van a caracterizar a cada uno de estos tumores odontogénicos, o sea que el punto clave es saber diferenciar los tipos celulares y que uno se vea ayudado también por el nombre que oriente a saber, en este caso, dónde está el componente atípico. Acá tenemos algunas de las características de estos carcinomas odontogénicos. Si hablamos de un carcinoma ameloblástico, quiere decir que ese componente epitelial presenta atipías celulares y se organiza en un patrón folicular o plexiforme, similar a un ameloblastoma. Ahí dice ameloblastoma. Y puede tener figuras, como decía recién, con evidente malignidad en ese epitelio, pero la atipía particular generalmente aparecen en estas células que son más las de tipo columnares o las que se asemejan a los ameloblast-like o preameloblastos. Pero siempre van a estar organizadas en un patrón folicular o plexiforme similar a un ameloblastoma. Por eso el nombre es carcinoma ameloblástico. ¿Estamos? Ahora, cuando hablamos de un carcinoma intraóseo primario o NOS, es un carcinoma central de los maxilares. ¿Qué quiere decir central de los maxilares? Que es intraóseo, que crece hacia adentro de los huesos maxilares y que proviene, aparentemente, de epitelio odontogénico. Este epitelio odontogénico no está organizado como si fuese un ameloblastoma o cualquiera de los otros tumores odontogénicos, sino que se asume que proviene del epitelio odontogénico sin que éste esté organizado como un tumor odontogénico previo, ¿sí? El epitelio este suele ser un epitelio escamoso, con poca queratinización, algo que no es común en los tumores odontogénicos. En los tumores odontogénicos, el epitelio odontogénico no es un epitelio escamoso, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿No? No es un epitelio que esté queratinizado, el que está queratinizado es el epitelio superficial de las mucosas, ¿no? Sí, sí. En este caso, el epitelio está neoplásico y presenta queratinización, pero se asume que proviene de epitelio odontogénico. Vaina de Herwig, restos epiteliales de Malacés, restos de Serres. Generalmente por la disposición y por la característica que suelen tener. Ahora, cuando hablamos de un carcinoma odontogénico esclerosante, es un carcinoma primario de los maxilares y presenta una marcada esclerosis en el estroma. ¿Se acuerdan el término esclerosis? Endurecimiento. Endurecimiento. En este caso, el endurecimiento del estroma se produce porque hay una fuerte colagenización en el estroma. El estroma está fuertemente fibroso con una gran cantidad de colágeno, entonces eso hace que el estroma esté un poquito más duro, de ahí el nombre de carcinoma odontogénico esclerosante. Pero no hay diferenciación escamosa. ¿Qué quiere decir que no hay diferenciación escamosa? Que no hay queratinización en ese epitelio. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque si volvemos al práctico número 6, donde veíamos los tumores malignos, ¿se acuerdan que veíamos carcinoma de células escamosas? ¿Qué características tiene el carcinoma de células escamosas? Bueno, disqueratosis, ¿no? Formación de perlas córneas, ¿se acuerdan? Sí. Hay una queratinización viciada, aberrante, prematura, que era la disqueratosis en forma de perlas. Eso es lo que le daba la diferenciación escamosa al tumor, la presencia de la queratinización. En este caso estamos hablando de carcinomas odontogénicos, o sea, el tumor y el epitelio proviene de epitelio odontogénico. El epitelio odontogénico no sufre una diferenciación escamosa, es un epitelio que no está queratinizado, ¿sí? Por eso en este caso de los carcinomas odontogénicos puede haber, como en el carcinoma intraóseo primario,
a veces un epitelio escamoso con algún tipo de queratinización. En este caso no hay diferenciación escamosa, pero como esto es primario de los maxilares y crece hacia adentro de los maxilares, puede producir en algún momento invasión muscular del músculo esquelético, básicamente que se inserta en el hueso, y por otro lado puede producir invasión perineural. ¿Se acuerdan del carcinoma adenoideo quístico que producía metástasis por vía perineural? ¿Sí? Sí. Bueno, en este caso también puede producir la invasión de los nervios que están alrededor de esta formación carcinomatosa. El carcinoma odontogénico de células claras, como les dije hace un rato, puede ser una malignización del tumor dentinogenético de células fantasmas. En este caso, también puede ocurrir con el carcinoma odontogénico de células fantasmas, cualquiera de estos dos. Pero cuando hablamos de un carcinoma odontogénico de células claras, siempre que tengamos un carcinoma, que ya de por sí tenemos un comportamiento maligno, presencia de células atípicas y presencia de células claras en el citoplasma, siempre los carcinomas que presentan células claras o las variantes tumorales con células claras siempre son más agresivos que cualquiera de los otros. Estos son islotes de células vacuoladas, por eso tienen el aspecto de ser claras, que presentan atipías, que presentan mitosis atípicas, que presentan mitosis abundantes, lo cual le da un índice de crecimiento importante, y presenta muchas zonas con necrosis y también puede producir invasión perineural. O sea que cuando producen invasión perineural son tumores que pasan a ser dolorosos, muy dolorosos. Y cuando hablamos del carcinoma odontogénico de células fantasmas, con posible malignización del tumor dentinogenético de células fantasmas, en este caso podemos tener también presencia o zonas con queratinizaciones aberrantes, podemos tener zonas con células atípicas y a veces podemos encontrar depósitos de dentina o unos depósitos de un material dentinoide con dentina displásicas en cantidades variables, pero puede haber presencia de este tejido duro que se asemeja a la formación de una dentina displásica o una osteodentina. ¿Me siguen hasta acá, no? Yo acá en esta foto Sí, profe. les puse como alguna característica así puntual de cada uno para que ustedes puedan ubicarse, pero hablamos de carcinomas odontogénicos independientemente del patrón que pueda adoptar, que eso va a estar relacionado también con el nombre que ven acá. El componente maligno, el componente atípico, el componente que tiene características de ser neoplásico es el epitelio. ¿Estamos? Sí. Bueno, y acá tenemos los carcinosarcomas odontogénicos. Imagínense si los anteriores son raros, imagínense esto, ¿no? Hacer el diagnóstico de esto puede ser bastante difícil, porque es como son tumores raros, uno en un primer momento que se encuentra con el vidrio y con las características del tumor, es como complicado, digamos, jugarse a un diagnóstico de este tipo con tumores que tienen una incidencia tan baja, ¿no? Son entidades raras que cuando uno lo ve dice, ¿realmente será esto? Porque bueno, es raro que aparezca. Cuando todas las condiciones se dan, me refiero que se da la condición relacionada con el diagnóstico clínico, se correlaciona con el diagnóstico radiográfico y se confirma con el diagnóstico histopatológico, bueno, podemos encontrarnos con esta entidad rara, que es un tumor maligno, pero verdaderamente mixto, o sea, verdaderamente de origen epitelial y mesenquimático, en donde los dos componentes son malignos o son atípicos. Este carcinosarcoma odontogénico en clasificaciones anteriores podía encontrarse también como un tumor maligno que se llamaba fibrosarcoma ameloblástico, que no dejaba de ser la malignización de un fibroma ameloblástico. Lo que pasa es que si nosotros hablábamos de un fibroma o fibrosarcoma ameloblástico, el componente maligno solamente estaba en la parte mesenquimática. De fibroma pasó a ser un fibrosarcoma, entonces quiere decir que el componente maligno de las células atípicas estaban en el conectivo, eran los fibroblastos los atípicos. Y también encontrábamos epitelio similar a la organización que puede tomar en un ameloblastoma. Pero cuando uno habla particularmente de un carcinosarcoma odontogénico,
El componente maligno está en el fibroma, los fibroblastos son atípicos, y también en el componente epitelial que adopta la forma morfológica de un ameloblastoma, ¿sí? O de un epitelio que tiene características de ser ameloblastomatoso. Entonces, las dos figuras presentan atipias celulares. El epitelio ameloblastomatoso y el tejido mesenquimático que es similar al de la papila dentaria. Diferente es el caso del sarcoma odontogénico, en donde el componente maligno, el componente atípico, el que presenta la mayor cantidad de mitosis atípicas y atipías celulares, es básicamente el componente mesenquimal, es decir, aquel que es conectivo. Y si puede tener en su interior epitelio odontogénico dispuesto de la forma que se le ocurra, folicular, plexiforme o como quiera, no presenta características atípicas. Solamente el tejido mesenquimático o el que proviene de origen conectivo es el que tiene las características de ser células atípicas. En resumen, tumores odontogénicos malignos, el grupo de 5 carcinomas odontogénicos, en donde solamente el componente epitelial presenta atipías celulares y el mayor índice de mitosis. A eso, de acuerdo al carcinoma que sea, y bueno, podrá tener presencia de metástasis, podrá tener necrosis, podrá tener invasión perineural. Y no nos olvidemos de un punto clave. Si todos estos tumores benignos de por sí son borderline o fronterizos sumamente destructivos, siendo carcinomas con atipías celulares y con un comportamiento maligno, el compromiso de la vida del paciente es tremendo. La sobrevida es realmente muy corta y el desastre que producen en el lugar en donde asientan es tremendo. La destrucción es muy importante. Esto obviamente compromete la forma de comer, de hablar, o sea, al afectar obviamente la cavidad bucal, el paciente generalmente va presentando distintos síntomas que también se relacionan con la incapacidad para alimentarse, por ejemplo, ¿no? Entonces esto hace que el cuadro sea cada vez peor. Carcinosarcomas odontogénicos, entidad rara, los dos componentes epitelial y mesenquimático son malignos, y dentro de los sarcomas odontogénicos solamente el componente mesenquimático es maligno. Y dentro de los benignos, la clasificación es bastante sencilla. O son de origen epitelial, o son de origen mixtos, epitelial y conectivos, algunos con formación de tejidos duros dentarios, como los odontomas compuestos y complejos, o son solamente de origen mesenquimático y puede haber formación de tejidos duros, pero de manera dispersa, dentina displásica, tejido cementoide, osteodentina, o un tejido que es calcificado de origen odontogénico, pero que realmente no presenta la forma de un elemento dentario. ¿Entendemos esto, no? Sí, profe. Si ustedes pueden encuadrar la clasificación de esta manera didáctica en la cual se las estoy explicando, después ubicar a cada uno dentro de la clasificación, les aseguro que es relativamente sencillo. Por más que ustedes piensen que yo le digo que es sencillo porque se los estoy explicando, en realidad, si uno puede entender eso, después ubicarlos realmente no es tan complicado como los tumores malignos del práctico número 6. Es un abismo, chicos, ¿no? Sí. La verdad que sí. ¿Los entendieron mejores ahora? Sí, sí. ¿Sí? Sí, pero Sí, Muy importante tener la relación del nombre del tumor. Esto se los vengo diciendo desde el primer momento. Acá los prefijos y los sufijos, si uno puede aprenderlos, después fácilmente te llevan a un lugar o a otro. El sufijo y el prefijo de las palabras aquí tienen muchísimo que ver y ayuda al diagnóstico, y generalmente se utilizan sin duda para poder identificar el tipo celular del que estamos hablando. Bueno, dentro de las actividades que ustedes tienen, van a tener la revisión de la clasificación de los tumores odontogénicos, que lo vieron como actividad en el práctico anterior, el artículo de Pereira Prado del 2017, un artículo que está bastante interesante, ¿sí? Después van a tener una segunda actividad que se relaciona con las